Quiero que vayamos rápidamente al libro de Lucas y quiero que nos enfoquemos en el primer capítulo, en los versículos 5 al 14 y luego brincamos al 18 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando él en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas 1, 5 al 14, y luego leemos del versículo 18 al 25. El comienzo de la narración de Lucas encuentra a Israel en medio de una larga noche de oscuridad espiritual. La historia de la nación se había caracterizado por bendición y maldición, fidelidad y apostasía, obediencia y rebelión, pero a lo largo de los siglos, desde el llamado a Abraham, el padre de la nación, hasta los 400 años de esclavitud en Egipto, los 40 años de vagar en el desierto, la conquista de ocupación de Canaán, los caóticos días de los jueces, el apogeo del poder y la gloria de Israel bajo el liderazgo de David y Salomón, el cautiverio y la disolución del reino del norte, el exilio de los 70 años y el posterior regreso del reino del sur, y el periodo de dominación gentil que culminó en el sometimiento de la nación a Roma. Lo que sostuvo el remanente de fieles fue la esperanza de que algún día la luz iba a romper esa oscuridad. En Lucas 1, 78 y 79, Zacarías expresó el deseo ferviente de quienes temían a Dios de que el lucero de la mañana, el Mesías, llegaría a disipar la oscuridad espiritual que había mantenido a la nación en sus garras durante tanto tiempo. Sin duda alguna, Zacarías tenía en mente las promesas que Dios había hecho 4 siglos antes por medio del profeta Malaquías. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La profecía mira hacia la venida del Mesías, el Señor Jesucristo, que liberaría
a quienes creerían en él y se salvarían de las tinieblas del pecado. Comparemos Isaías 9:2, Mateo 4:16, Lucas 2:25 al 32, Juan 1:5. Además, el Salvador y Redentor que iba a venir sería el mismo Dios, según la profecía de Malaquías. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Malaquías 3:1. El Antiguo Testamento concluyó entonces con la promesa más positiva de esperanza. El sol de justicia nacería y su gloriosa luz disiparía la oscuridad espiritual que afectaba a las personas. Pero así como la oscuridad es más profunda exactamente antes del amanecer, así también los 4 siglos desde la época de Malaquías habían sido el tiempo más siniestro de todos para Israel. El pueblo judío se había hundido más y más en la apostasía. La nación había abandonado la verdad del Antiguo Testamento de que la salvación es solo por fe. Génesis 15:6. Comparemos también Romanos 4:3, Gálatas 3:6. Y no por legalismo, justicia propia, ni obras meritorias. Su religión consistía en rituales vacíos e interesados que no podrían salvar y que atrajeron dura reprimenda de parte del Señor. Así concluyó con tristeza el apóstol Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:2 y 3. Antes de tal hipocresía, Dios había permanecido en silencio. No se había comunicado con su pueblo por medio de profetas, revelaciones o milagros durante los 400 años desde la época de Malaquías. La profecía de Malaquías incluía la promesa de Dios de enviar un mensajero, heraldo o precursor antes de la venida del Mesías. Malaquías 3:1. La llegada de tal mensajero señalaría la ruptura del largo silencio de Dios hacia su pueblo. Su predicación sería un faro de luz en la oscuridad espiritual de Israel. Él proclamaría la noticia largamente esperada de la luz verdadera. Juan 1:9. La eminente llegada del Mesías. Mateo 3:3. Marcos 1:2 y 3. Lucas 3:4 al 6. Juan 1:23. E invitaría al pueblo a preparar sus corazones para recibirlo. Era esencial que Lucas comenzara la epopeya de la salvación con la historia de ese precursor, Juan el Bautista, por varias razones. Primera, para relacionar al Antiguo Testamento con el Nuevo. Estos no enseñan diferentes religiones ni proponen dos maneras distintas de salvación. Al contrario, son una revelación unificada de parte de Dios que ofrece la esperanza de redención a través de la fe en el Dios vivo y verdadero y en su Hijo, el Señor Jesucristo. Segunda, Juan el Bautista era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ese cumplimiento demuestra la exactitud de tales predicciones, lo que vincula aún más al Antiguo Testamento con el Nuevo y coloca al Nuevo Testamento como escritura a la par del Antiguo Testamento. Tercera, según se señaló anteriormente, fue por medio de Juan el Bautista que Dios rompió el prolongado silencio de siglos. La aparición de Gabriel fue la primera comunicación sobrenatural y Juan fue el primer profeta en 400 años.
Cuarta, el nacimiento de Juan fue milagroso en el hecho de que sus padres, igual que Abraham y Sara, estaban más allá de la edad de procrear. Tal suceso anunció el nacimiento virginal aún más milagroso del Señor Jesucristo. Por último, y más importante, la historia de Juan el Bautista establece que él era el precursor divinamente profetizado del Mesías. Por tanto, su testimonio relacionado con Jesús, comparemos Juan 1:29, verifica que Jesús era el Mesías. Igual que cualquier otra historia competente, Lucas conocía la importancia de poner su narración en contexto adecuado. En consecuencia, comenzó su relato con una breve descripción del escenario histórico antes de relatar la asombrosa historia del anuncio de Gabriel a Zacarías con relación a Juan. Antecedente histórico. En los días de Herodes, rey de Judea, 1:5. Herodes o Herodes I o el Grande es el primero y más conocido de la familia de Herodes mencionada en el Nuevo Testamento. Los otros son Antipas, Lucas 3:1, Felipe, Lucas 3:1, Arquelao, Mateo 2:22, Agripa 1, Hechos 12 y Agripa II, Hechos 25:13 y 26. A pesar de que los evangelios no lo mencionan solo aquí y en Mateo 2:1, 22, Herodes representó un papel importante en los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Cristo. El padre de Herodes, Antípater, había apoyado a Julio César, arriesgando incluso su vida por él durante la última guerra con Pompeya. En agradecimiento, César hizo Antípater precursor o gobernador de Judea. Antípater a su vez nombró a Herodes, entonces de solo 25 años de edad, como gobernador de Galilea. Herodes se ganó inmediatamente el favor tanto de los judíos galileos como los funcionarios romanos. Herodes no era judío, sino idumeo, edomita, puesto que los edomitas, descendientes de Saúl, eran enemigos tradicionales de Israel. Números 20, 14 al 21. Y después de exponer el antecedente histórico, Lucas volvió su atención hacia Zacarías, describió la rectitud personal, la responsabilidad sacerdotal, la respuesta a la revelación profética y el reproche divino por la respuesta incrédula del sacerdote. Y en primer lugar quiero que veamos la rectitud personal de Zacarías. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando él en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Lucas 1:8 al 10. El elenco de personajes de Lucas pasa abruptamente del orgulloso rey Herodes al humilde sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un nombre común en las escrituras, y este Zacarías en particular era solo uno de los miles de sacerdotes de Israel, que ejercía sus funciones en el anonimato en un remoto pueblo de Judea. Ser sacerdote era representar a Dios ante el pueblo. Se trataba de una posición sagrada y respetada. Comparemos Éxodos 29, 8 y 9, Números 18, 17. Los sacerdotes eran los agentes del gobierno de Dios en la teocracia de Israel. Llevaban a Dios a las personas mientras enseñaban e interpretaban las escrituras y las aconsejaban y juzgaban también. Era deber sagrado de los sacerdotes llevar al pueblo ante Dios al ofrecer sacrificio en el templo por los pecados de ellos
Éxodo 29, 10 al 19. En el transcurso de un año, cada sacerdote dejaba sus funciones locales para servir en el templo de Jerusalén 2 veces durante una semana. El inicio del relato de Lucas halla a Zacarías en el templo para uno de sus semanas semestrales de servicio. La observación de Lucas de que Zacarías formaba parte de la clase de Abías no necesariamente significa que fuera descendiente de Abías. David, Sadoc y Ahimelech habían organizado el sacerdocio en divisiones de 24 horas, la octava de las cuales era la de Abías, pero después del cautiverio babilónico, solamente 4 de las 24 divisiones sacerdotales regresaron a Judá. Esdras 2, 36 y 38. Sin embargo, por tradición, los judíos querían divisiones de 24 horas, por lo que los dirigentes dividieron las 4 divisiones restantes en 24 y les restauraron sus antiguos nombres. Por tanto, Zacarías, aunque probable que no fuera de la línea familiar de Abías, Abías no fue una de las divisiones que regresaron después del exilio. Sin embargo, servía en la división que llevaba ese nombre. Se esperaba que cada sacerdote se casara con una mujer israelita que fuera virgen. Comparemos Levíticos 21:7. Sin embargo, Zacarías fue más allá de eso y su mujer era de las hijas de Aarón. Ella se llamaba Elizabeth, igual que la esposa de Aarón. Un nombre que significa mi Dios es un juramento y que celebra la fidelidad de Dios, puesto que todos los varones calificados descendientes de Aarón eran sacerdotes. Éxodos 29:9. Elizabeth estaba familiarizada con el sacerdocio. La mayoría de los hombres en su familia habrían sido sacerdotes. Zacarías y Elizabeth formaban una pareja extraordinaria, muy adecuada para ser los padres del precursor del Mesías. En un sombrío periodo de hipocresía, legalismo y deserción de verdadera adoración a Dios, ambos eran justos. Y a diferencia de los hipócritas farisaicos a quienes Jesús fustigó, comparemos Mateo 6:2, Zacarías y Elizabeth eran justos no delante de los hombres, sino delante del Señor. Dios los justificó en la manera en que siempre justificó a los redimidos, por fe. Así escribió Moisés acerca de Abraham: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Zacarías y Elizabeth creían en el Dios vivo y verdadero y en la revelación de su palabra en el Antiguo Testamento. También creían que la ley de Dios era recta y cierta, pero sabían que no podían guardarla, puesto que Zacarías y Elizabeth comprendían que no cumplían los estándares de justicia de la ley. También sabían que debían volverse en arrepentimiento y fe hacia un Dios misericordioso, compasivo y amoroso. Él entonces les concedería perdón y no les imputaría sus pecados. La base para ese perdón era la muerte expiatoria del Mesías a favor de todos los que creían. Comparemos Isaías 53, 5 y 6. Por tanto, Dios cubre al pecador penitente con su justicia, así como Isaías describiera siglos antes en gran manera: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61:10. Zacarías y Elizabeth eran los mejores ejemplos del remanente piadoso de creyentes judíos en medio de una nación apóstata. Ellos fueron declarados justos por gracia a través de la fe, según la promesa del nuevo pacto que sería ratificada en la muerte del Señor Jesucristo. No obstante, Zacarías y Elizabeth no fueron simplemente justificados, también fueron santificados y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando Dios imputa su justicia a los creyentes, también los santifica. 1 Corintios 1:30. La justificación y la santificación están inseparablemente vinculadas, ya que Cristo no justifica a ningún hombre sin también santificarlo. El hecho de que Zacarías y Elizabeth vivieran de manera intachable delante del Señor no significa que no pecaran, sino más bien que sus vidas se caracterizaban por la obediencia a la ley de Dios. Ellos eran como Job, quien era perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Job 1:1. Irónicamente, aunque Dios veía a Zacarías y a Elizabeth como justos, muchos de quienes los conocían no los consideraban así. La triste verdad era que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Muchos en tal cultura se habrían preguntado si el pecado en las vidas del sacerdote y su esposa habían hecho que Dios los dejara sin hijos, los cuales eran reconocidos como regalos de él. No tener hijos era una carga sumamente difícil de soportar para las mujeres y sus esposos en la sociedad judía. Como lo ilustra el Antiguo Testamento, véase por ejemplo las historias de Raquel, Génesis 31 y 2 y 23, y Ana en 1 Samuel 1:4-11. Humanamente hablando, la situación para Zacarías y Elizabeth parecía no tener esperanza, puesto que ambos eran ya de edad avanzada y a pesar de ser justos delante de Dios durante toda su vida de casados, habían llevado el estigma de no tener hijos. Pero quienes veían la esterilidad de Elizabeth como castigo de Dios por el pecado de ella o de su esposo, estaban equivocados. De ahí el énfasis de Lucas en la justicia de la pareja. Sus circunstancias estaban soberanamente ordenadas por Dios y ellos fueron vindicados cuando Él les dio un hijo, y no simplemente cualquier hijo, sino el precursor del Mesías, Juan el Bautista, el primer profeta en 400 años, el último de la era del Antiguo Testamento y el hombre más grande que había vivido hasta ese momento. Mateo 11:11. 2. Respuesta de Zacarías a la revelación profética. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. 1:11-14. En ese momento crucial en la historia redentora, Dios intervino de manera milagrosa una vez más en los asuntos de su pueblo. Simplemente y sin ningún alarde, Lucas registra la asombrosa verdad de que a Zacarías se le apareció un ángel del Señor
Esto era algo totalmente inesperado. La última aparición de un ángel había sido al profeta Zacarías casi 500 años antes pero aunque ese Zacarías vio el ángel en una serie de visiones, Zacarías 1, 9, 2, 3, 4, 1, este Zacarías en realidad vio a este ángel con sus propios ojos. El hecho de que el mensajero celestial fuera visible si estuviera puesto en pie a la derecha del altar del incienso muestra que estaba ahí de veras. No se trató de alguna aparición vaga ni algún producto de la imaginación del sacerdote. La inmediata respuesta de Zacarías ante esta increíble visión fue comprensible. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, que literalmente significa estremecerse o agitarse. De manera figurada, significa turbarse, aturdirse o alborotarse. La reacción temerosa de Zacarías fue típica de quienes fueron visitados por ángeles. Comparemos Jueces 6, 22 y 23, 13, 15 al 22, Daniel 8, 15 al 18. La presencia de tales seres perfectamente santos hacía que las personas fueran conscientes de su pecado y del juicio de Dios por ese pecado. Al ver el evidente terror del hombre, el ángel contestó de modo tranquilizador: Zacarías, no temas. El ángel no había venido con un mensaje de juicio, así que Zacarías no tenía nada que temer. Al contrario, le entregó un mensaje de bendición informándole: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. La oración de que Dios le concedería un hijo sin duda era una que sin duda Zacarías y Elizabeth habían hecho durante años y que quizás habían abandonado en el pasado. Tal vez habían perdido la esperanza de que Dios contestara en vista de la avanzada edad que tenían, pero ahora al fin, cuando toda esperanza humanamente hablando había desaparecido, Dios, según su propósito divino, les concedía misericordiosamente su petición. La mujer de Zacarías le daría a luz un hijo y ellos le pondrían por nombre Juan, la forma griega del nombre hebreo Jonatán. Dios es clemente. La elección de ese nombre por parte del precursor del Mesías simbolizaba el momento decisivo en la historia redentora. Dios estaba a punto de derramar su gracia a través del regalo de su Hijo, el Señor Jesucristo. La noticia de que iban a tener un hijo produjo gran gozo y alegría a Zacarías y a Elizabeth, pero también muchos otros se regocijarán de su nacimiento, porque Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Lucas 1:16. En preparación para la inminente llegada del Mesías. Tercero, el reproche divino por la respuesta incrédula de Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa.
Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. 1:18 al 25. Increíblemente, el temor inicial de Zacarías al ver al ángel pronto se convertiría en incredulidad. En lugar de estar agradecido, el hombre reaccionó con escepticismo, con expresión de duda y desconfianza. Infiel preguntó con incredulidad: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Al igual que aquellos que oraban por la liberación de Pedro de la cárcel, Hechos 12:12 al 16, Zacarías se negó a creer, aunque se le había concedido la respuesta que había pedido, así como todos los creyentes. Él era justo delante de Dios, pero no estaba sin pecado. Dudar de la certeza del mensaje de Dios y de la fidelidad de sus promesas es negar la veracidad divina. Por eso la incredulidad de Zacarías motivó la severa reprimenda del ángel. Yo soy Gabriel, le declaró, que estoy delante de Dios. La frase traducida yo soy Gabriel es enfática, indica que este no era un ángel común. Como uno de los dos únicos ángeles llamados por nombre en las Escrituras, el otro es Miguel, Daniel 13. Gabriel era el principal mensajero de Dios, enviado a comunicar algunos de los anuncios más prodigiosos en la historia de la redención. Además, el ángel había sido enviado a hablarle a Zacarías y darle estas buenas nuevas de parte de Dios mismo. Dios es soberano sobre los santos ángeles y estos siempre ejecutan sus órdenes. Buenas nuevas se escucha más claro de una forma anunciar buenas noticias. Esta palabra era conocida para los gentiles, ya que se usaba para expresar alegres noticias, en especial relacionadas con el ascenso de los césares al trono, destacando así la inauguración de una nueva época. La palabra aparece 11 veces en los evangelios, 10 de ellas en Lucas. En otros pasajes se refiere a predicar las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de todos los que creen en Él. Los que crean en Él. Como castigo por la pecaminosa incredulidad de Zacarías, Gabriel le declaró: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que este anuncio se haga realidad. Cuando Juan fue concebido, 8 días después de nacer, Zacarías, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lucas 1:63 y 64. Pero hasta entonces no pudo describir a los demás de su experiencia sobrenatural en el templo, ni relatar la maravillosa e increíble noticia de que él y Elizabeth iban a tener un hijo. Él tampoco sería capaz de realizar sus labores sacerdotales de enseñar al pueblo en su aldea. Zacarías llevaría la vergüenza del juicio de Dios por cuanto no creyó a la palabra de Dios, las cuales se habrían de cumplir a su tiempo. La última palabra de Gabriel resaltan la falta de fe en Zacarías, pero también enfatizan la soberanía de Dios, los planes y propósitos divinos establecidos en la eternidad pasada. Infaliblemente acontecerán, sin embargo, la dicha y la recompensa de los santos
que los santos disfrutan por participar en tales realidades pueden perderse a causa de la incredulidad y pueden reemplazarse por castigos. Mientras tanto, a medida que esta conversación se realizaba, el pueblo que estaba esperando afuera a Zacarías se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se suponía que el sacerdote únicamente debía ofrecer incienso, el incienso, para luego salir a pronunciar la conocida bendición. Número 6, 23 al 27. Pero Zacarías se retrasó por su conversación con Gabriel. No salió a tiempo. Eso llevó a las personas a preguntarse si él había hecho algo malo o había sido juzgado por Dios. Levíticos 10:1 al 7 describe la calamitosa consecuencia que podían sobrevenir cuando los sacerdotes eran descuidados o desobedientes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacar a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. No obstante, Dios no les había quitado la vida, no le habría quitado la vida a Zacarías, sino más bien le quitó de manera temporal la capacidad de hablar exactamente como Gabriel había dicho. Cuando el sacerdote por fin salió, no les podía hablar, y entonces todos comprendieron que había visto visión en el santuario. La expresión facial y el lenguaje corporal de Zacarías hicieron evidente que para los espectadores que algo traumático y extraordinario había acontecido. Tratando de comunicar lo sucedido, él les hablaba por señas y permaneció mudo, y el texto no se refiere al lenguaje convencional de señas que ni Zacarías ni el pueblo habrían conocido. Él simplemente trató de la mejor manera que podía comunicar con gestos lo que había sucedido, dándole una conclusión más bien decepcionante a lo que había sido una semana fenomenal para Zacarías. Lucas nos hace saber que cumplidos los días de su ministerio, el sacerdote se fue a su casa. La narración no ofrece detalles en cuanto a cómo lo recibió su esposa, ni la relación ante la increíble noticia que él llevaría. Una vez más, con sencillez y sin alardes, Lucas relata el cumplimiento de la promesa de Dios para Zacarías. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Lucas quiso dejar en claro que no quedó embarazada hasta el regreso de Zacarías a casa, no fuera que lanzaran contra ella falsas acusaciones de infidelidad. La historia de redacción del Nuevo Testamento comenzó con este milagro de una pareja de ancianos teniendo un hijo. Este fue el primero de los muchos milagros que caracterizarían la época de Jesús y los apóstoles, como
era típico en tales milagros. Esta no solo fue una demostración sobrenatural, sino también suplió una verdadera necesidad humana. Una vez más, una vez que Elizabeth se dio cuenta de que estaba embarazada, se recluyó en casa por 5 meses debido a su edad y a su esterilidad. Nadie habría creído que ella estaba embarazada hasta que el embarazo fuera suficientemente largo para que se hiciese evidente. Cuando fue visible, ella finalmente habló de su embarazo y lo hizo para alabar a Dios, como indica en su exclamación: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres, tal como Ana siglos antes. En 1 Samuel 1:19 al 2:10, Elizabeth estaba profundamente agradecida porque el Señor le había quitado de manera milagrosa el estigma de no tener hijos. La descripción que Lucas hace de Zacarías y Elizabeth es de creyentes imperfectos pero genuinos. Ellos eran humildes, justos, obedientes, devotos y servían al Señor. Al mismo tiempo, eran escépticos, temerosos y hasta fueron castigados por Él. Dios es el Dios de comienzos humildes y de personas humildes, y utilizó a Zacarías y a Elizabeth debido a la fidelidad de ellos a pesar de sus deficiencias. Les concedió un hijo que tendría el mayor privilegio de todos, ser el más grande profeta, porque él fue el precursor del Mesías. Aunque hoy día ya no es época de milagros, Dios sigue usando a personas comunes y corrientes para proclamar fielmente las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. Primera de Pedro 2:9 y 3:15. La historia que comenzó con la milagrosa intervención de Dios en la vida de dos personas humildes y justas. Y con esto quiero despedirme una vez más, dando gracias al Señor primeramente y luego invitándolos a una nueva enseñanza con respecto a las Escrituras, y que Dios los bendiga.